La cuestión también del INDI, doctor, aparentemente no da respuestas a los pueblos indígenas. Vemos que muchos de ellos siguen aquí ocupando las plazas públicas, incluso muchos medios de comunicación culpando prácticamente a ellos de las reivindicaciones que están mencionando, ¿verdad? Durante todo este tiempo siguen ahí frente al Congreso Nacional, esa imagen que da y que se hace caso omiso desde esta institución tan importante que es el INDI. Bueno, mis consideraciones van a ser un poco políticas. Yo creo que el INDI no funciona porque políticamente el Estado no tiene en la agenda a los pueblos indígenas. Es simple. Es No existe. una relación de causa-efecto. Ujú. Si no me importa, no va a funcionar. Así de fácil es. Y eso tiene que ver un poco también con las preferencias del gobierno. El gobierno claramente tiene una visión un poco más mercantil, comercial, colonialista, como te dije en el bloque anterior. Es decir, está del lado de los ganaderos, está del lado de los ojeros, está del lado de la especulación inmobiliaria. Entonces, los pueblos indígenas están últimos en la cola. Y eso nomás es lo que ocurre. El India está manejado por una persona que no está a la altura y no les, de alguna manera no le dan importancia, no van a pelear por un cambio sustancial, lo dijo públicamente el presidente del India, yo vi la entrevista, no tiene un plan concreto y me da mucha pena porque es una institución que le cuesta a los contribuyentes paraguayos un muy buen dinero del presupuesto que no es aprovechado, que no, una institución que no cumple con su rol, que no apoya las reivindicaciones de los pueblos indígenas y bueno, los indígenas en la calle son la prueba fiel de esa situación. Se lanzó el Plan Nacional de los Pueblos Indígenas y de otra manera en el Congreso lo que se está estudiando es la modificación del artículo 142 que habla sobre la invasión de inmueble ajeno que busca tipificar ya como un crimen esta conducta y muchos de ellos, de los acusados, son indígenas, Claro, o doctor. sea, a ver, me parece muy interesante que hayas traído ese tema a colación. Si el problema es social, si de lo que estamos hablando es de la expulsión de pueblos indígenas de sus tierras, porque como hablamos en el bloque anterior, la ley paraguaya no se adapta a la Constitución. El Código Civil siquiera prevé la posibilidad de darle el tratamiento especial a los casos de pueblos indígenas. Entonces, en el marco de esa solución, en lugar de cambiar el Código Civil, de adaptar la legislación a lo que dice la Constitución, nosotros vamos a darle una solución de tipo penal, criminalizando el problema social. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa propuesta de modificación. Yo no creo que la solución a los problemas de tierra en Paraguay y especialmente a los problemas de tierras relacionados con pueblos indígenas sea más cárcel, más proceso penal. El derecho penal tiene que ser mínimo. Si estamos hablando del derecho penal de concepción liberal, que es el derecho penal de los países occidentales, estamos hablando de un derecho penal mínimo, no de un derecho penal que se mete en todos los problemas sociales. Entonces, más cárcel y más garrote no es la solución a la ¿Cuál, problemática de la tierra. ¿Cuál sería la solución, doctor? Y No la solamente el solución es despojo. sincerarse, Mm. tener voluntad política y hacer concesiones. El problema de la tierra es un problema real, es un problema social y hay que sentarse a la mesa y negociar. Sentarse a la mesa y ver quién tiene derecho. Eh, si no hay posibilidades de arreglos políticos, que es lo que corresponde hacer al gobierno, al INDI, entonces se ve la vía de la adaptación del derecho para que lo resuelvan los jueces, pero no desde el derecho penal, sino desde el derecho
indígena, desde el derecho civil, desde el Principios derecho internacionales. constitucional, desde el derecho internacional de los derechos humanos. Se tiene que adaptar la legislación paraguaya para tratar la cuestión como se debe. Es decir, si una comunidad indígena reclama determinado territorio como su territorio ancestral, debe haber un procedimiento judicial para que ellos puedan argumentar, probar y que se les reconozca el derecho más allá del título de propiedad del que lo tenga. Se discute su título versus el derecho consuetudinario o el derecho posesorio que puedan argumentar ellos. Pero con los criterios que hoy manejamos, de criterios del siglo XIX, del Código Napoleónico, del Código de Vélez, eso no se puede dar. Ellos no previeron la situación de pueblos indígenas cuando dictaron esos códigos que inspiraron al nuestro. Entonces, de vuelta, más garrote, más pena, no para la solución de problemas sociales. Hay que manejarlo en la esfera política, sincerarse, tener voluntad de solución y si no, adaptar nuestras leyes para que eso tenga un encauce jurídico adecuado. Y Pero ¿cómo hacer, doctor? reitero, eh, prohibido trasladar a pueblos indígenas sin consentimiento. Si los pueblos indígenas por una razón de fuerza mayor extrema tienen que dejar sus tierras, el Estado les tiene que proveer otras y ellos tienen que estar de acuerdo. Ahí es que yo te hablo de la cuestión política. Pero prima, y es notorio eso, el interés de los ojeros, de los Claro. ganaderos, A ver, porque no estamos hablando solo de desalojo, sino también de deforestación, contaminación de sus exacto. recursos naturales. A ver, yo no quiero que me pinten a mí como un extremista. Yo no estoy en contra del negocio sojero. El negocio sojero es un negocio que trae divisas al Paraguay, que da empleo. Lo mismo la ganadería. Pero tenemos que tener un negocio sojero, un negocio ganadero, que sea respetuoso del ambiente, que sea respetuoso de las leyes, que sea respetuoso de los vecinos, que sea respetuoso del ambiente, que sea sostenible. Y eso no se ve hoy en el campo. Y eso tiene complicidad en el gobierno, por supuesto. A lo flojo que son los que tienen que aplicar la ley, ni en botadú, digamos, porque cuando se quiere se aprieta. Cuando se quiere se aprieta. Y hay medios para hacerlo. Hoy en día tenés de satélites hasta, las inspecciones tradicionales. Pero no hay voluntad. Y estas denuncias también que estuvieron realizando varias comunidades indígenas, el abuso sexual de niñas indígenas que llevan embarazos precoces y la invasión de estas iglesias evangélicas también, doctor. Sí. ¿Qué pensaba Bueno, a sobre eso? ver, no sé si, no conozco los casos concretos, pero, eh, a ver, hoy nosotros miramos a los que están en la ciudad y los vemos en condición mendicante, en condición, eh, ¿cómo es que se puede decir? En una condición de una pobreza artificial. ¿Por qué yo le llamo pobreza artificial? Porque si ellos estuvieran en sus tierras, viviendo según sus tradiciones, nosotros no íbamos a ver eso. Y ellos hubieran vivido como vivieron siempre. Ahora, vos me dirás, y si ellos no quieren más, si ellos luego no quieren vivir más así y quieren venir a la ciudad, bueno, que sea una decisión autónoma. Nosotros vamos a ser indígenas urbanos. Para eso está el indie. Y bueno, y se les acompaña y se les ve tierra en zona urbana y se les ayuda y bueno, y se integran a la sociedad si se quieren integrar a la sociedad, pero no por la fuerza. Esto es una asimilación forzada y encima mendicante. Es decir, les expulso de la tierra, le obligo a migrar a la ciudad y les dejo en una condición completamente desventajosa y discriminatoria. Y por supuesto, en ese enredo ocurren abusos, ocurren el conocimiento de las drogas, y estas personas tienen que comer, tienen que sobrevivir, y hacen lo que pueden, lo que está a su alcance, y por supuesto que hay cuestiones muy, muy dramáticas
que están ocurriendo. Pero la solución, sostengo, no puede ser garrote, no puede ser forzarlos a nada. La solución tiene que venir de una verdadera voluntad política de querer cambiar las cosas, que no hay, lamentablemente. También sobre la educación, la salud de los pueblos indígenas y todo lo que fue, por ejemplo, la pandemia COVID-19. ¿Tenés conocimiento, doctor, si tienen identificada la cantidad de indígenas contagiados por Sí, COVID-19, vacunados? lamentablemente no pude hacer un seguimiento detallado de eso. Ujú. Sí, en algún momento hice la consulta al Ministerio de Salud vía Twitter y ellos me explicaron de que hay una discriminación, digamos, de datos respecto de pueblos indígenas. Pero no llegué al punto del chequeo serio de la información que me suministraron. Pero claramente ellos están en una situación más vulnerable que nosotros. Yo no vi que hayan sido prioridad en los En esquemas de vacunas. vacunación. No existen en No el vi. plan de vacunación. Al contrario de lo que ocurrió en Brasil. En Brasil fueron parte porque justamente su condición es mucho más vulnerable, ¿verdad? Eh, a este tipo de enfermedades. Yo vi que en Brasil sí estaban estas comunidades indígenas priorizadas. He visto casos en que los vacunadores iban en bote a los pueblos indígenas del Amazonas antes que el resto, haciendo un esfuerzo tremendo con tal de que ellos se vacunen primero. Y yo no vi nada de eso aquí en Paraguay. O sea, es parte siempre de esa falta de voluntad política que te Están estoy totalmente mencionando. abandonados por lo que vemos acá, ¿verdad? Yo, por ejemplo, desde que empezó la pandemia no viajé más al interior, ¿verdad? Sí. Y veo esa situación acá en Asunción, en el microcentro, frente al Congreso, en las plazas públicas, en la Claro, plaza de la y nos Uruguaya. indignamos, digamos, entre ¿Qué comillas, podemos hacer? como ciudadanos. Pero claro que es una indignación válida, pero no son los culpables los No, para indígenas. nada. Yo recuerdo una guerra de Por eso te digo, muchos editoriales. medios están diciendo Hubo eso. una guerra de editoriales hace, no sé, Entre tal ABC y vez Última Hora. 1 o 2 meses atrás, Sí. en donde ABC sacó un editorial lamentable, prejuicioso, discriminativo. Fue un editorial para el olvido. Yo no sé si el mismo día o el día siguiente fue que Última Hora sacó también El un mismo editorial. El día, mismo día fue. porque esas semanas creo que estuvieron realizando reivindicaciones Sí, y fue el tema, ¿verdad? De la semana, claro, entonces justamente ambos medios hablaron de eso en su editorial exacto. y lo de Pero ABC fue... la visión que le dio Última Hora era mucho Ujú. más realista en cuanto al problema. El problema es que ellos están siendo desalojados de sus tierras. ¿Y dónde van a ir a reclamar? Aquí está el gobierno en Asunción. Aquí se toman las decisiones. Pero ¿cómo puede ser que hace tiempo estén y nadie Pero les es da que ¿dónde van respuesta? a ir? ¿Qué van a hacer? O sea, no... eh, No funciona el indie, eso es categórico. capitular sería la solución. O sea, resignarse. ¿Y resignarse a qué? A ir a vivir ahí ¿en dónde? A la A intemperie la y inter- sobre todo en el Si invierno, salen de la doctor. plaza, ¿dónde ¿Dónde van? van a ir? ¿Dónde van? No tienen Lo espacio. que quiere el gobierno es que se vayan a cualquier parte, pero que salgan de la plaza. Tampoco esa es la solución. Le tienen que dar una solución política. Le tienen que dar una solución política. Buscar. Mientras tanto, arreglamos la situación legal que va a demorar más tiempo. A mí me encantaría, tal vez, trabajar en un proyecto de ley para hacer estas adecuaciones, pero bueno, eh, no, no, no tengo los medios nomás hoy en día como para dedicarle más tiempo. Pero sí serían hermosos temas para seminarios, para la cátedra, Para debatir. para debatir, bueno, cómo adaptamos la Constitución, o sea, cómo llevamos el espíritu de la Constitución, las normas constitucionales al derecho, a la legislación común. Sería muy interesante. Y además estaríamos cumpliendo con una sentencia de la Corte de hace 10 años. 10 años tiene la sentencia del caso Samocasec y el Estado hasta hoy no cumple. La adecuación de la legislación fue determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace más de 10 años.
Doctor, sos autor también del libro El derecho de no contacto de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, un derecho constitucional no enunciado, que puedes compartir con Exactamente, nosotros sí, sobre sí, eso. sí. Bueno, es un título un poco largo. Un poquito, con pregunta y todo. Sí, sí, sí. Bueno, porque es fruto de mi investigación en Sevilla, en la universidad de allá donde hice el máster de Derecho Constitucional. Y bueno, Ajá. como toda investigación tiene que tener una pregunta. Y después de haber conocido el caso de los ayoreos, Ayoreo Totoviego Sode, que están ahí en la zona del departamento del Alto Paraguay, en la que me enteré que en Paraguay todavía había grupos indígenas en aislamiento voluntario. Me tocó contestar un caso de eso y por supuesto que no hay, o sea, hay mínima literatura, no hay normas legales que prevean la situación. Entonces, desde el vamos fue un desafío y me puse a investigar. Y tanto investigué que lo asumí después como trabajo de fin de máster, ¿verdad? Y fue el libro, el Y producto. luego fue el libro, ¿verdad? Luego fue el libro. Y es una visión, yo tomo ahí el artículo 45 de la Constitución, que habla de los derechos y garantías no enunciados. Ujú. Que siempre nosotros cuando estamos en el litigio convencional, digamos, nos fijamos en una parte, no sé si tenés a mano el artículo 45 De la... de la Constitución. Una de las partes menciona que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada eh, para negar un Negar ni derecho, para menoscabar algún derecho o algún derecho o garantía. garantía. Bueno, esa es la parte que más usamos. Pero Ujú. la otra parte del artículo, a ver si tenés a Sí, mano. acá te paso. Sí, sí. Vamos a leer para que la gente entienda por dónde fue la... Dice, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la personalidad humana no figuren expresamente en ella. Es decir, ¿qué pasa si la Constitución no previó un derecho inherente a la personalidad humana? Quiere decir que no existe. Y la respuesta es que sí existe y que esa es la llave para que se le dé un rango constitucional y se hagan valer las garantías de la propia Constitución para su defensa. Entonces yo construyo un derecho que es el derecho de no contacto. Si estos indígenas, si este pueblo indígena, Ayoreo Totoviedo Sode, creo que son los Yonoine Urasade otra vez, Ujú. los que están ahí todavía adentro, Deciden no tener deciden contacto. no tener contacto, tenemos que respetar y ese es un derecho fundamental para ellos. Parte de su identidad. Claro, ellos deciden en virtud de su autodeterminación que ellos no quieren convivir con el resto de la sociedad. Claro que es una situación especialísima porque hay gente que nunca tuvo contacto o que si lo tuvo alguna vez fue un contacto traumático y por eso volvieron adentro. Entonces, en el marco de su autodeterminación que está garantizada por la Constitución, ellos deciden que van a seguir viviendo así. Y nosotros no tenemos derecho a molestarles en ese sentido, a la asimilación forzosa. Y ellos, o sea, los parientes de ellos, que son los que tuvieron un contacto, el último contacto fue en el año 2004, y son ellos los que están peleando por lo que están todavía adentro. Entonces ellos, yo creo que tienen como herramienta a las garantías constitucionales para hacer valer el derecho para sus parientes que están adentro. Solamente Ahí tenés falta... el amparo, tenés la inconstitucionalidad. Y sobre esas tierras que está habiendo mucha presión de la ganadería, ahora hasta soja se planta en el Chaco, pero en ese sector es especialmente ganadería, las colonias menonitas, los hacendados brasileros, las iglesias. las iglesias. Entonces hay mucha presión de esa inercia colonial, como te dije hace rato, Ujú. que está presionando esos territorios. Y destruir el territorio es destruir su cosmovisión. Y un contacto forzado es destruir su cosmovisión. Es como que se te cae el mundo. Todo lo que vos manejabas como parte de tu identidad, como parte de tu ser, se cae y se destruye de un momento a otro. Es como que yo que estudié tal carrera, alguien venga y esté trabajando en un lugar, alguien venga y me diga, no, ya no haga Ya esto. no hagas eso. A Horrible. ver, yo también me pongo en el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son nuestras referencias en Asunción? Nuestras referencias
históricas. No sé, el Panteón de los Héroes. La Casa de la Independencia. La Casa de la Independencia. O sea, son Cabildo. esas edificaciones que nos hacen sentir que estamos en la capital y que si un día desaparecen No tenemos más y se identidad. convierten en estacionamiento, perdés tu vínculo. O sea, ¿qué va a ser Asunción sin el Panteón de los Héroes, sin la Casa de la Independencia o sin el Palacio de López? ¿Qué va a ser? Ya no tiene identidad. Pierde la identidad, o sea, se derrumba para siempre ese simbolismo que tenía. Bueno, a nosotros tirar abajo edificios, para ellos tirar abajo determinado sector de bosque. Porque este es el árbol o este es el sector en el que fulano de tal, que era un indígena ancestral, le mató al yaguareté y se crea Claro. toda una historia, una leyenda. Entonces, pero para nosotros el árbol es una cuestión de un recurso económico. O la tierra, para nosotros tiene completamente otra significación. Que para el pueblo indígena es parte de sus referencias geográficas, históricas. Y para nosotros no, para nosotros es tierra y tiene que producir dinero. ¿Te das cuenta de la Totalmente. contraposición de las cosmovisiones? Entonces, ese es un poco el problema. Además, también está el tema de la salud. Un contacto forzado con ellos puede implicar un riesgo de muerte. No sé si ustedes escucharon alguna vez el caso del genocidio Aché, en la época de la dictadura, cuando la corriente era ir hacia el este estaban los Aché, eran dueños de los bosques, pero había que llevar la ruta, había que llevar el progreso, entre comillas, y no tuvieron mejor idea que cazar a los Aché, ponerles en una colonia y, por supuesto, el contacto forzado, la sedentarización, el cambio radical de las costumbres hizo que se murieran casi todos. Qué horror. Para la Comisión de Verdad y Justicia, esto fue un genocidio y está en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Doctor, te agradezco mucho por tu tiempo, por estar acá. Lastimosamente por una cuestión de tiempo nos vamos, pero me interesa seguir hablando sobre esto. Sí. No sé, algo más que quieras decir a la audiencia y sobre todo dónde encontramos tus informes. ¿Sos docentes también? Estoy en la Universidad Metropolitana de Asunción, en la Universidad Autónoma de Asunción. Estoy enseñando ahí Derechos Humanos, Derecho Constitucional. Bueno, el libro, si tienen interés, lo pueden conseguir en Editorial Intercontinental y en Editorial El Lector. Está a 60.000 guaraníes. Y creo que hay todavía ejemplares. Así es que el que tenga interés, contacta con las librerías y lo puede adquirir. Doctor, muchísimas gracias. Yo agradezco. Cuando me invitan a hablar de estas cosas, yo lo hablo con mucha pasión. Y se nota, inspira realmente a seguir aprendiendo, realmente. Entonces, a las órdenes para cuando quieran volver a conversar. Bueno, doctor, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias a vos. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, de mi parte nos encontramos el próximo lunes a las 16 horas.